Imagina que una voz que tú crees que es Dios, te dice toma a tu hijo, al que amas, y sacrifícalo. No es una metáfora, no es un ejemplo en un sermón. Es una orden literal. Eso es exactamente lo que, según la Biblia, le pasó a Abraham. Y lo más inquietante no es que Dios se lo pidiera, sino lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer. Hoy vamos a entrar en una de las historias más incómodas de toda la Biblia. Abraham e Isaac, en Génesis 22. No te la voy a contar en versión infantil, con dibujitos bonitos y finales azucarados. Vamos a mirar la tensión real, las preguntas que casi nadie se atreve a hacer, y la carga emocional que este relato tiene, si lo lees despacio y con honestidad. Primero, contexto rápido. Abraham vive en un mundo antiguo, rodeado de pueblos que creen en muchos dioses, en sacrificios y en rituales que hoy nos parecerían salvajes. Y a este hombre, ya mayor, Dios le había hecho una promesa brutalmente específica: tendrás un hijo contigo y con Sara, y a través de ese hijo voy a levantar una nación. Ese hijo es Isaac, el milagro, el niño que llegó cuando ya no había esperanza biológica. Isaac no es solo el hijo querido, es el futuro de la familia, es la promesa de Dios hecha carne. Sin Isaac, todo lo que Dios le dijo a Abraham se desploma como un castillo de naipes. Imagina haber esperado años, llorado, dudado, y finalmente ver al niño crecer, y que justo cuando por fin lo ves correr, reír, hablar, Dios te diga, entrégamelo. El texto bíblico es frío y directo. Dios llama a Abraham y le dice que tome a su hijo, a su único, al que ama Isaac, y lo ofrezca en holocausto sobre un monte que él le mostrará. No hay introducción, no hay explicación, no hay un mira Abraham, es solo una prueba, relájate, nada. Solo la orden y el silencio pesado entre la voz de Dios y la reacción del hombre. Y aquí aparece un detalle que se pasa por alto. Abraham no discute. No vemos una conversación como la que tuvo con Dios cuando se trató de Sodoma y Gomorra, donde Abraham intercede, regatea, pelea por gente que ni siquiera conoce. Pero aquí, cuando se trata de su propio hijo, el texto no muestra discusión, solo dice que se levantó muy de mañana. A veces la Biblia lo más fuerte lo dice en frases muy cortas. Imagínate esa madrugada, Abraham mirando a Isaac dormir, tal vez viendo a Sara respirando tranquila, sin saber nada. ¿Les dijo algo? ¿Lo cayó todo? ¿Cómo le explicas a tu esposa que Dios me pidió que sacrifique a su hijo? En el relato, Sara ni siquiera aparece en escena. Es como si toda la carga emocional explotara solo dentro de Abraham. Y tú y yo estamos invitados a verlo por dentro. Abraham prepara la leña, ensilla el asno, llama a 2 criados, y a Isaac. Es un viaje de 3 días. 3 días caminando hacia un monte con el cuchillo, el fuego, la leña y el secreto. No es una impulsividad de 5 minutos. Es una decisión que se sostiene durante kilómetros, durante noches, durante mirada. 3 días para que la mente se llene de preguntas. ¿Y si escuché mal? ¿Y si no era Dios? ¿Y si estoy a punto de cometer el peor error de mi vida? En el mundo antiguo, los sacrificios humanos no eran tan extraños como nos gustaría creer. Muchos pueblos ofrecían a sus hijos a sus dioses, buscando lluvia, victoria o favor. Así que aquí hay algo aún más tenso. ¿Es este Dios distinto? ¿O es solo uno más que pide sangre inocente? El relato va a responder a eso, pero no de la manera cómoda que quisiéramos. Al tercer día, Abraham ve el lugar de lejos, se vuelve a sus criados y les dice: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Fue una mentira piadosa para que no sospecharan? ¿Fue fe genuina, creyendo que Dios de alguna forma iba a devolverle a Isaac? El texto no lo aclara, y esa ambigüedad es parte de la fuerza de la historia. Abraham toma la leña del holocausto y la pone sobre los hombros de Isaac. Él mismo lleva el fuego y el cuchillo. La imagen es fuerte. El hijo cargando la madera sobre la que, supuestamente, va a morir. El padre, caminando detrás con el instrumento de muerte. 2 figuras subiendo un monte, una confiada, otra destrozada por dentro. Y tú como espectador sabes algo que Isaac todavía no sabe. En medio de ese camino, Isaac rompe el silencio. Mira a su padre y le dice: Padre mío. Y Abraham responde: Aquí estoy, hijo mío. El niño observa lo que hay, fuego y leña, y hace la pregunta que atraviesa siglos: Padre, ¿y el cordero para el holocausto? Es la inocencia poniendo en palabras lo que el padre no quiere decir. La respuesta de Abraham es corta, casi un suspiro. Dios nos proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Frase que suena
a fe, pero también a alguien que se está sosteniendo de la única esperanza que le queda. Tal vez Abraham no entiende nada, pero se agarra de que, de alguna manera, Dios hará algo. Isaías, siglos después, hablará de un cordero llevado al matadero. Aquí tenemos una especie de tráiler. Llegan al lugar que Dios le había dicho. Abraham edifica un altar, acomoda la leña, y el relato suelta la bomba sin mucho drama literario. Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Te das cuenta del salto? No se nos cuentan los gritos, ni las lágrimas, ni la resistencia. Isaac se dejó atar. Confió ciegamente en su padre. Luchó. Humanamente, es difícil imaginar que un joven se quede quieto sin hacer pregunta. Muchos estudiosos creen que Isaac no era un niño pequeño, sino un joven lo suficientemente fuerte como para cargar la leña. Si eso es así, esta escena se vuelve aún más pesada. No es solo un niño vulnerable, es alguien capaz de resistir, que decide no hacerlo. Tal vez, igual que Abraham, está eligiendo confiar en que, de alguna forma, Dios sabe lo que hace, aun cuando nada tiene sentido. Abraham extiende su mano y toma el cuchillo para degollar a su hijo. Este es el clímax absoluto. Todo se detiene aquí. Piensa en esa imagen, el brazo en alto, el filo brillando, el corazón latiendo tan fuerte que casi sale del pecho. En ese microsegundo, entra la pregunta incómoda. ¿Qué pensarías tú de un Dios que llega hasta aquí? Y más aún, ¿qué pensarías de un padre que llega hasta aquí? Justo en ese instante, la historia da un giro brutal. El ángel del Señor lo llama desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él responde de nuevo: aquí estoy. La voz le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. El cuchillo se detiene a centímetros de limpiar la sangre, que nunca se derramará. Abraham levanta los ojos y ve un carnero trabado por los cuernos en un matorral. Lo toma y lo ofrece en sacrificio en lugar de su hijo. Aquí aparece la palabra clave: sustitución. Un animal muere en el lugar del hijo. Isaac desata sus manos, baja del altar, y el aire vuelve a entrar en sus pulmones. Abraham llama a aquel lugar Jehová proveerá. El Señor proveerá, y esa frase se vuelve eco para generaciones. En ese momento, Dios renueva la promesa: multiplicar la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo y la arena del mar. A través de esa línea, dice el texto, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es como si, después de llevar la fe de Abraham al límite, Dios volviera a poner delante de él el mismo futuro que parecía haberle quitado. Pero, seamos honestos, aunque el final sea feliz, no puedes simplemente cerrar el libro y decir que linda historia. Si esto fuera una película de hoy, hablaríamos de trauma, de terapia, de confianza rota. ¿Qué cara le pones a tu hijo al bajar del monte después de haberlo atado sobre un altar? ¿Qué le dices a Sara cuando te pregunte qué hicieron allá arriba? Esta historia plantea preguntas que muchos creyentes prefieren esquivar. ¿Dios realmente necesita probar la fe de alguien llevándolo al borde del asesinato? ¿Hasta dónde es sano obedecer una voz, aunque creas que es divina? ¿Dónde está la línea entre fe y fanatismo? Y al mismo tiempo, ¿qué hacemos con un Dios que finalmente dice: no quiero la sangre del niño, y provee otra salida? En el contexto de la Biblia, esta escena marca una diferencia gigante con las religiones vecinas. Aquí, al final del día, Dios no acepta el sacrificio humano, lo detiene. No necesitas matar a tu hijo para demostrar que lo amas más a él. De hecho, podríamos decir que Dios le está enseñando a Abraham y a nosotros algo sobre el tipo de fe que quiere. Una que está dispuesta a entregarlo todo, pero que entiende que Dios no se alimenta de sufrimiento humano. Y hay otra capa más profunda. Para la tradición cristiana, esta historia es una sombra, un adelanto de otro padre y otro hijo. Isaac llevando la leña recuerda a Jesús llevando la cruz. El monte Moriah se conecta con la región donde más tarde será crucificado Cristo. Solo que en ese segundo relato no hay una voz que detenga el cuchillo. El hijo sí muere. Para muchos, Dios le ahorró a Abraham lo que él mismo estaba dispuesto a vivir. Pero incluso si tú no compartes esa fe o esa interpretación, la historia sigue siendo incómodamente poderosa. Habla de lo que más amas, de esas cosas que se vuelven tan centrales en tu vida que, sin darte cuenta, se convierten en tu verdadero Dios, tu pareja, tu hijo, tu éxito, tu imagen, tu proyecto. Y la pregunta que este relato lanza es: ¿qué pasaría si Dios te pidiera soltar eso que se ha convertido en tu todo? Aquí quiero hacerte una pregunta directa, que de verdad me encantaría leer en los comentarios. Si tú fueras Isaac, o fueras Sara,
o fueras Abraham, ¿a quién entenderías más? ¿Te parece esto un acto de fe admirable o algo moralmente inaceptable? Déjamelo abajo, porque esta historia divide opiniones y tu perspectiva puede ayudar a otros a pensarla desde otro ángulo. Y ya que estás aquí, si este tipo de contenido te hace pensar, te confronta o simplemente te genera curiosidad, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. No es solo por el algoritmo, aunque ayuda, es porque cada vez que interactúas con estos videos, haces posible que más gente conozca estas historias bíblicas sin filtro, sin azúcar, contadas con honestidad. Volvamos al monte Abraham y Isaac. Descienden juntos. El texto ni siquiera nos cuenta un diálogo entre ellos. A veces los silencios dicen más que las palabras. Lo siguiente que sabemos es que Abraham sigue adelante, y más tarde la historia bíblica nos muestra a Isaac, formando su propia familia, recibiendo la promesa, convirtiéndose en el siguiente eslabón de una cadena que seguirá hasta convertirse en un pueblo entero. Pero, en lo profundo, esta experiencia seguramente marcó a Isaac en crecer con la memoria de haber sido el sacrificio que no debe haber sido algo pequeño. Tal vez, cada vez que veía un altar, un cordero o un sacrificio, recordaba la sensación de la cuerda en sus muñecas y el filo sobre su garganta. La Biblia no lo cuenta, pero tú y yo sabemos que las experiencias límite dejan huellas. ¿Qué nos deja esta historia a nosotros que no vivimos en tiendas en el desierto, ni ofrecemos animales en altares de piedra? Primero, nos confronta con la pregunta, ¿qué ocupa el lugar de Dios en mi vida? No porque Dios quiera quitártelo todo por capricho, sino porque, cuando algo se vuelve absoluto, al final te esclaviza. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es soltar lo que amas demasiado. Segundo, nos recuerda que fe no es entenderlo todo, sino seguir avanzando, aun cuando nada tiene sentido. No te estoy diciendo que apagues tu cerebro y obedezcas cualquier voz. De hecho, hoy, con tanta gente usando Dios, me dijo para justificar locuras, hay que tener más discernimiento que nunca. Fe no es irresponsabilidad, pero sí implica riesgo, incomodidad y preguntas sin respuesta inmediata. Tercero, este relato nos muestra a un Dios que, al final del día, se presenta como alguien que provee, no como alguien que destruye por gusto. El Señor proveerá no es una frase mágica para no trabajar ni pensar. Es una declaración de confianza de alguien que estuvo a centímetros de perderlo todo y vio una salida donde no había ninguna. Y por último, esta historia nos prepara para otras mucho más complejas y oscuras que vienen en la Biblia. Si esto te incomodó, espera a ver lo que pasa con personajes como Jefté y su hija, o con Saúl y la divina de Endor, o con la historia de Amnón y Tamar. La Biblia no es un libro de cuentos bonitos, es un espejo brutal del alma humana y de un Dios que se mete en medio de todo eso. Si quieres seguir explorando estas historias incómodas, polémicas y profundas, quédate por aquí, porque en este canal vamos a seguir abriendo textos que muchos prefieren dejar cerrados. La historia de Abraham e Isaac solo fue el comienzo.